Buenos días, nosotros somos de la licenciatura de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural. Les venimos a presentar un tema que estamos trabajando en la materia de prehistoria y civilizaciones antiguas con nuestro profesor Leopoldo, que es antropólogo. Pues antes que nada, de ver cultura y otros conceptos que trabajamos en nuestra licenciatura, es importante conocer, digamos, nuestro origen. Hasta el momento la teoría más aceptada es la teoría de la evolución. Entonces, con esto en mente, vamos a trabajar la rama de los homínidos y cómo hemos evolucionado hasta llegar a lo que somos hoy en día. En el árbol que hoy presentamos no ponemos todas las clasificaciones porque realmente son bastantes y hay algunos que las aceptan y algunos que no. Estas, digamos, son las más aceptadas o conocidas, a excepción del isomano, que es una nueva especie que se encontró, entonces nos pareció importante ponerla. Nada más que decir, comenzamos con los arquitectos. Empezamos conmigo, yo soy Belén, les presento al primer homínido encontrado y su hábitat fue África. Desde ahí empezó todo en África. El Sahelanthropus techarensis vivió hace de 6 a 7 millones de años. Su forma de ser era más parecido a la de un simio o un chimpancé, un gorila, de los cuales nosotros venimos. Tenemos la evidencia que fue descubierta en el año 2001 por Michel Brunet, quien encontró fósiles, entre ellos el tipo que se llamó TM266-010606-1, que es prácticamente evidencia de un cráneo con varias partes de dientes y este cráneo ya está muy deteriorado, pero aún así es una forma de tener evidencia de cómo provenimos de los simios y cómo fue nuestro primer antecesor. De ahí pasamos a lo que es el Ardipithecus tugenensis, quien era una especie más evolutiva, pasó de ser de arborio a caminar literalmente. No recorría grandes territorios porque su complejo, su forma de ser, no se lo permitía, así que era muy lento para caminar. De lo que se alimentaba era de hierbas, hojas, raíces y algunas semillas, incluso algunos insectos. La evidencia que tenemos y que fue encontrada por Martin Pupford, que fue hallado en 1974 en Kenia, son fragmentos de mandíbulas y dientes principalmente, y ya de ahí pasamos a lo que es el Australopithecus afarensis, quien tenemos la evidencia en Etiopía, Tanzania y Kenia. Ya es una especie más evolucionada, camina más erguido, no al 100% porque todavía tiene mucho que cambiar. Fue encontrado por Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974 en Etiopía y Tanzania y Kenia. Eso es lo que conforma el África del Este. Amanensis, que vivió cerca de 4,2 a 3,8 millones de años y también habitó en África. Todavía no sale de África estas especies. Fue descubierto por un grupo de investigación de la Universidad de Harvard, entre ellos liderados por Brian Patterson, y igual encontró fragmentos de este simio. Y otro que estuvo trabajando en esa misma área, quien fue May Liakian, igual volvió a encontrar más fragmentos de este simio. Ya pasando con la rama Anthropus, digamos que esta se dividió del Australopithecus por características especiales en el esqueleto. En la primera evidencia del Paranthropus se creía que era una subespecie del Australopithecus. Sin embargo, cuando Alan Walker descubre al Tipi, se consolida en que son una especie diferente, más evolucionada de lo que eran los Australopithecus. Por eso, digamos que el para en etimología como cercano a, y el Anthropus viene más que nada del hombre, entonces es como más cercano al hombre. Esto es igual, todavía les falta bastante por evolucionar.
El típico se encontró en Turkana Occidental, en Kenia. De hecho, el nombre me parece Kenia porque se encontró cerca de Etiopía también. La prueba más consistente de que son una especie diferente es su anatomía, tanto de Robuscus como de Atypicus. De hecho, hay otra del Paratropus, que es el Boisai, me parece, que básicamente es por la forma de sus cuerpos. Medían aproximadamente los machos 1,20 m, las hembras 1 metro. Pesaban los machos aproximadamente unos 54 kilos, las hembras unos 40. Eran de talla muy pequeña, pero bastante grandes. Hablando, por ejemplo, de musculatura o de alimentación, podríamos decir que estos se alimentaban, los científicos todavía de hierbas, más que nada. Y ya los Paratropus robustos ya podían masticar cosas más consistentes, como nueces, algunas semillas, etc. Y pues sí, básicamente era esto. El Paratropus Atypicus vivió hace 2,3 o 2,7 millones de años, es bastante antiguo, y el Paratropus robustus vivió hace entre 1 y 2,3 millones de años, y este se encontró más que nada en Sudáfrica. Me parece que el descubrimiento lo hizo Robert Broom. Y sí, pasando por ejemplo, hay una diferencia muy clave entre el Homo ergaster y el Homo erectus, que digamos uno es erguido y el otro es erecto. Son cosas, digamos, un poco diferentes. Erguido es como una inclinación, y ya erecto es completamente parado, como digamos el equilibrio viene completo, no sabría cómo explicarlo. Y pues después de estos dos se cree que está el Homo habilis, como su nombre lo dice, es más que nada por habilidad. En este se cree que su habilidad principal son las herramientas, crear herramientas de piedra, no muy sofisticadas, realmente solo son como piedras cortadas que sirven pues, para cortar alimentos, carne, etc. A diferencia de estos, que se cree, que usaban huesos de animales, pero no para cortar o cosas así, sino más que nada como escarbar con termitas, era su fuente de proteína, digamos así. Y ya de ahí pasamos a la rama. Muy bien, aquí pasamos al homínido más cercano al humano, pues sería el antecesor, que vivió hace aproximadamente entre 1,2 millones de años a 800.000 años. Sus evidencias se encontraron mayormente en España. Se encontraron restos esqueléticos, cráneos, molares, resto de hueso maxilar y dientes anteriores. Su característica más específica sería que son más parecidos a los humanos modernos, pero un poquito más robustos. Entonces, sea específicamente humanos casi modernos, pero robustitos. Se creía de que al momento de cazar, sus víctimas, cuáles eran los animales que cazaban, marcaban claras señas de desmembramiento. Y la hipótesis que sería de este homínido sería que ese sería el ancestro común entre los humanos modernos y los neandertales. Y aquí nos podemos dividir en los siguientes, el cual sería el Homo ergaster. Como dijo que nos va a ir así medio y que vivió entre 1,5 a 9 millones de años atrás. Otras fuentes dicen que entre 2 millones de años a 700.000 años. Las evidencias se encuentran mayormente en Kenia, lo que ahora sería Sudáfrica, y Turkana Oriental y Etiopía. Se encontraron en diferentes años, entre 1984, 1969, 1975 y a los principios del 2000. También se encontraron esqueletos, cráneos parciales, cráneos completos, es decir, mandíbulas inferiores y pelvis femenina. Su característica, lo más destacable de estos homínidos sería que dieron un uso y manejo del fuego
mayormente en las actividades físicas. Y pasamos hacia el Robustus. Este vivió entre 1.0 a 2.3 millones de años. Esas evidencias se encuentran en mayor parte en las mayores partes de Sudáfrica, entre los años de 1938 y 1950. Se encontraron mandíbula tanto superior como inferior, como la mitad derecha de la pelvis y un cráneo. Sus características de este Robustus serían que eran chiquitos pero con cuerpo ancho, robusto, pachoncito, pero con grandes molares. Eso sí, podían masticar cantidades de carne, frutas que se les hacía difícil, pero esos podían por sus grandes molares. Ahora nos vamos a los siguientes. Bueno, el que sigue es el Homo erectus, a diferencia de los ya anteriores platicados. El Homo erectus ya tiene un eje centralizado en su constitución de huesos, es decir, que estaba ya recto en un ángulo de 90 grados. Vive entre 1.89 millones a 110.000 años. Se encuentra en el norte, este y suroeste de África, así como Asia Occidental, lo que es República de Georgia, y Maninsky, Asia Oriental, que es China e Indonesia. Se descubre en Indonesia por Euclid Davis en 1891. Las evidencias, ¿cómo se puede decir? Físicas que se encuentran en Indonesia son el cráneo, y por ende se dice que tiene el cerebro más pequeño que todas las especies conocidas por la constitución craneal que tiene. De ahí nos vamos a los neandertales. Los neandertales viven entre los 400.000 a los 40.000 años. Las evidencias que tenemos es en Europa, que es Bélgica en 1929 y Alemania en 1956, y en Asia, que es en Europa, que también es Alemania y Asia, y es en 1848. Sus características son que son rasgos más toscos, por así decirlo, tienen huesos y cráneos muy anchos, tienen todavía parte del antecesor. Son robustos igual que el Robustus y tienen ambientes, ellos agregamos los ambientes fríos y secos, o ambientes fríos y secos, no de resistencia fría muy alta, y de ahí nos vamos a los denisovanos. De ahí volvemos con la resistencia a temperaturas más altas de los neandertales. Los denisovanos y los neandertales tienen algunas diferencias en cuestión de la constitución de huesos, que es tienen astillas en los huesos, es decir, tienen por su constitución de frío tienen que tener más resistencia ósea. Sus evidencias son en Denisova, en lo que es la reserva del Tíbet, y las muestras se datan entre el 200 a 50.000 años. Y se encuentran las evidencias en el 2008 y se entra como nueva especie en el 2010. Y por último, el Homo sapiens, algunos lo conocen como Homo sapiens sapiens, pero el Homo sapiens, su primera evidencia se encuentra en 1758 en lo que es África, y es lo que conocemos actualmente como nuestra especie, somos los humanos. Robert declara formalmente el cráneo de Edward Drake Cooper como el primer ejemplo o el ejemplo de lo que es la especie, sirve como la especie en tipo, es decir, es el ejemplo de todas las especies, de toda la especie, es el primer ejemplo de toda la especie, y como en 1897 se le dona todo su constitución esquelética a la Universidad de Pensilvania. Entonces es la primera especie, un ejemplo del producto, y encuentra en la Universidad de Pensilvania de 1897. Pues ya, ¿no? Para concluir, de las diferencias más destacables, digamos, en toda esta rama, aparte de la anatomía, porque es claramente lo que más se ve aquí, pues es más que nada la capacidad de pensar, que digamos hasta ahorita es lo que nos hace
precisamente, podemos ver que desde los ardipithecus la evidencia es más que nada por sobrevivir, busco comida y más que nada eran ramas, eran cosas más algo cercano a un chimpancé, a un gorila. Sin embargo, a partir del robustus ya se empieza, ¿no? Incluso desde antes, desde el amanensis ya empiezan a ser carroñeros. Entonces es como esta evolución. La proteína, digamos, es lo que nos va haciendo, va ayudando a que el cerebro vaya creciendo un poco más. Entonces es porque nos va también ampliando nuestra capacidad de pensamiento para lo que somos hoy en día. La información que presentamos aquí son más que nada del Museo de Alemania, Sí. y de Australia, el Museo Australiano y el Museo el Museo Nacional de Historia Natural. Sí, pues sí, Lo que nos hace diferentes a las ramas es de que empezamos a hacer presa para volver a hacernos depredador y dejamos de ser animales para ser humanos.